Listo, Luisita. Antes de que pues les sea la palabra, quiero pues agradecer nuevamente a toda la asistencia a hoy viernes de bibliocharla que la estamos desarrollando desde la e-biblioteca La Zona Sur. En este sentido, pues el tema a tratar el día de hoy es mujeres que narran la parte fuerte del mundo con nuestra invitada especial. Muchísimas gracias, Luisita. Ella es docente ella se llama Luisa Sanabria. Ella es licenciada en lengua castellana y literatura, magíster en educación y docente. Entonces, en ese sentido, ya iniciamos, Luisita, ya puedes continuar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la biblioteca de nuestra universidad por esta invitación a participar, a contarles y sobre todo pues gracias a las personas que se interesan por estas charlas, por estos conversatorios, que la idea pues es que todos acá aprendamos, compartamos y nos inspiremos un poco en el mundo de la literatura. Hoy les traigo pues las vivencias, las experiencias desde la escritura por parte de las mujeres y desde las mujeres de Colombia. Y les quiero hablar hoy de Irene Vasco. Tenemos infinidad de mujeres, ¿cierto? En el mundo de la literatura y a nivel general, global, desde todos los matices, ¿cierto? Y desde todos los em, ingredientes, desde todos los periodos de la literatura, pero hoy quiero pues compartirles a Irene Vasco. Porque Irene Vasco ha sido una gran inspiración desde mi profesión, no solo como docente, sino también como estudiante, como mamá. Entonces, aparte de ser una experiencia académica muy linda, también hace parte pues de mi vida personal la escritora. Es una escritora bogotana con bastante recorrido. Irene Vasco pues ha desarrollado diferentes talleres de lectura, bibliotecas, con sus libros en distintas ciudades y partes pues más recónditas y montañosas, de donde está el conflicto armado, llega ella a hacer paz desde la literatura. Entonces, por eso quise hoy quiero compartirles a Irene Vasco. Ya como pues Elisa me presentaba a ustedes, mi nombre es Luisa Sanabria, soy docente de la UNAD, también pues hago parte del magisterio ya hace bastante ya ratico, con estudiantes de secundaria. Siempre me ha interesado pues el tema de la literatura, he tratado pues desarrollarlo con amor y bueno, también siempre con la motivación a aprender de los que me escuchan, de los que escucho, desde la pregunta, desde el error, estamos acá en ese aprendizaje y en ese crecimiento. Entonces, como les comentaba, pues Irene Vasco es la elegida el día de hoy y destaco entre todos sus textos a Mambrú perdió la guerra. Este es uno de los legados que nos ha dejado Irene Vasco. Es una literatura infantil, juvenil, en donde se le cuenta a los niños, a los jóvenes, el horror de lo que ha sido la guerra en nuestro país a través de un viaje literario. Bueno, bien como se dice acá, la novela Mambrú perdió la guerra es una mezcla de realismo social y de vivencias inquietantes en Latinoamérica, de nuestro tiempo. Es el reflejo literario infantil y juvenil en el contexto de nuestro mundo. Como bien hago acá la pregunta, ¿por qué la parte fuerte del mundo? ¿Por qué somos las mujeres la parte fuerte del mundo? Quiero iniciar con esa pregunta teniendo en cuenta dos causas, ¿no? La primera, pues, que en tiempos anteriores se nos limitaba, ¿cierto? O se nos negaba como ese derecho a la escritura. Desde ahí venimos siendo la parte fuerte del mundo.
en esa rebelión, en ese desarrollo, en esa revolución que las mujeres pues han tomado ya, que han conquistado esos espacios, ¿cierto? Dentro del arte, de las letras, y que hemos sido unas triunfadoras en esta parte. Por otro lado, pues quiero decir que también es la literatura es la parte, la narrativa, es la parte fuerte del mundo, porque teniendo en cuenta nuestros contextos en Colombia, podemos dar inicio, podemos dar creatividad a partir de las letras y a partir de la construcción a la reflexión, ¿sí? En búsqueda de la paz, en búsqueda de pronto encaminar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a a un mundo diferente que no es el que nos regala la televisión, a un mundo diferente desde esa construcción de paz que pues nos brinda la literatura. Bueno, en este recorrido a Irene Vasco le hacen una entrevista que a mí me llamó mucho la atención y es que de acuerdo al periodista Antonio Orlando Rodríguez y a las respuestas que nos comparte Irene Vasco en el blog Cuatro Gatos, eh, su mayor inspiración fue el personaje Emiliano, ¿sí? Eh, quiero contarles quién es Emiliano, ¿cierto? Y por qué Irene Vasco empieza a dar como esa imaginación y ese viaje con Emiliano. Irene cuenta que ella imaginaba desde su propia ascendencia judía en situaciones similares, o sea que a partir de un homenaje familiar, donde habla de encontrar familiares perdidos, asesinados, esto fue un relato, ¿cierto? Que ella pues a partir de esa creación que ella escuchó o leyó, no sé muy bien acá, no sé a ciencia cierta, pero el caso fue que ella conoció un poco de lo como fue la ascendencia judía, ¿sí? Situaciones similares como de perder sus familiares, eh, bueno, el asesinato. Entonces ella empieza a dar trayectoria a Mambrú perdió la guerra. También nos habla que de los familiares perdidos, asesinados, el papel que juega la abuela en la historia, ¿sí? Es la misma que Irene, quien como madre y abuela quería dejar un álbum de fotografías, ¿sí? De viajes. Todo su acercamiento literario que ha organizado en cada viaje. Bueno, aquí la autora nos habla de su realidad, de su sentir, porque en las escenas de Mambrú perdió la guerra, hay una abuela que habla todo el tiempo, le habla a su nieto Emiliano el álbum de fotografías y ella empieza a narrarle y ella empieza a contarle a Emiliano lo que ha sido la gran importancia que tiene este álbum, ¿cierto? Bueno, como cuando nosotros de costumbre, ¿cierto? Como colombianos vamos a una casa y casi siempre en las familias hay un álbum, ¿cierto? Hay un álbum de fotografías. Entonces, eso mismo cuenta Irene en Mambrú perdió la guerra. Y también pues explica ella que ella quiere dejar un álbum de fotografías para sus familiares, para sus nietos, de todos los viajes que ella ha hecho. Entonces ella, esa abuela que hay dentro de la historia de Mabruker de la Guerra, es un sentir mismo de la autora. La autora expresa que en largas jornadas de carreteras destapadas, cada historia que tiene en la cabeza termina de tomar forma en los personajes, situaciones y escenarios. ¿Sí? Cada viaje, pues a Irene le trae una nueva chispa, un nuevo camino a emprender en las letras. Y muy interesante. El acercamiento que nos deja también Irene en la obra Mambrú perdió la guerra es sobre las vivencias de un adolescente, el adolescente que yo hace un momentico les comentaba, que es Emiliano. Es posible que también nos situemos en realidades de la escritora colombiana, como ya pues hace un momentico les mencioné, que además de ello pues es significativo y resalta la explicación que brinda Irene en esta entrevista que fue hecha en su primer libro, perdón, en su primera edición, en este libro de Mambrú perdió la guerra, que fue en el año 2012. Me gustaría de pronto que conversáramos, o sea, es una bibliocharla, eh, quiero que pronto los asistentes reconozcamos que no estoy exponiendo,
sino que les estoy contando. En esa medida pueden alzar la manito, pueden participar. Me gustaría en este momento de pronto saber si han comprendido un poco como el matiz que tiene un poco la historia, ¿sí? O sea, es una bibliocharla, entonces me gustaría que en esa medida nos fuéramos como contando y asimismo pues ir compartiendo, ¿no? Que nos estuviéramos como acercando más a lo que les estoy contando. Si quieren pues habilitar un micrófono y hablar al respecto, pues bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Luisita. Todos invitados a que participemos, demos nuestros aportes y puntos de vista acorde a lo que está explicando nuestra docente Luisa, y pues enfatizar acerca de la escritora que con frecuencia ella participa en programas estatales e institucionales dirigidos a comunidades indígenas y campesinas remotas, con énfasis en ciudadanías y responsabilidad social. Y también a menudo es invitada a congresos y seminarios internacionales como conferencista. Además de ser especialista en literatura infantil y juvenil, es traductora del portugués, francés y español también. Entonces, para tener en cuenta todos estos tips acerca de la escritora. Sí, eso ya hace más parte como de la profesión y bueno, lo que hace. Exacto. Y ya pues lo Bueno, otro, por ahí veo que David levantó la mano. Sí, Elisita, discúlpame, continúa, que no, te no, que todos interrumpí. tienen los micrófonos abiertos para que por favor participemos. Ok, sí, buenas noches, ¿se me escucha? Hola David, sí, te escuchamos. Ok, muchas gracias. Un gusto poder acompañarles en este espacio. No había anteriormente, pues bueno, no había tenido como que un acercamiento, Irene, pero me parece muy curioso este libro que nos estás contando de Mambrú perdió la guerra. Y pues nada, mientras nos ibas como explicando un poco de a dónde quería llegar y todo lo que ha hecho Irene con este libro, pues se me surgían como algunas preguntas, ¿no? Ajá, Obviamente en nuestro país, pues el conflicto armado, el desplazamiento y demás, es un tema que es muy fuerte y generalmente se ve evidenciado en libros un poco más para adultos, ¿no? Pero sí, contar en una historia para niños cómo ajá, llega a ser eh, esta violencia, cómo llega a ser estas desapariciones de familiares, cómo llega a ser esta, no sé, como que esta zozobra que pueden llegar a sentir las personas que son víctimas del desplazamiento, de la violencia forzada, bueno, de, 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 sí. de, de todos estos factores, pues, no sé, o sea, se me arma o se me abre como que todo un gusto, un placer por poder leer y entender cómo de cierta forma Irene Irene le dio vida a, Ujú. a, a Mario, Emiliano, a Emiliano, perdón, porque entiendo que Mambrú es el perrito, ¿verdad? Mambrú es el perro, ajá, sí. Exacto, entiendo que Mambrú es el perro, entonces Emiliano es el niño, entonces sí me da como, no sé, como mucho gusto Ujú. llegar y descubrir esta lectura, ¿no? Porque es algo para mí nuevo y que hasta el momento pues no lo conozco o no lo había interpretado de esa forma. Sí, sí, precisamente Irene Vasco nos explica precisamente eso que tú estás hablando, David. Aquí generé como unas palabras de la autora en donde ella dice que las noticias, los noticieros, ¿cierto? Son agredidos a diarios, sí, los niños, ¿no? Los niños son agredidos a diario por las noticias que los medios divulgan sin fórmula de juicio, sin contexto, con frecuencia de manera amarillista y morbosa. La violencia y la muerte están presentes en los hogares, en las calles, en la mesa familiar. Suele suceder que nadie se ocupa de explicar, de dialogar sobre estos inquietantes temas que flotan como fantasmas en las mentes infantiles. Dice Irene, la literatura permite entrar al interior de un personaje con el que los niños pueden identificarse. Mambrú se intenta estructurar, explicar, poner en presente dilemas morales y existenciales. Entonces, en eso que tú hablas, David, eh,
decimos, bueno, pero ¿cómo un niño va a entender la guerra, cierto? Un niño, ¿cómo va a entender el conflicto armado, el desplazamiento? ¿Cómo a través de la literatura podemos llegar? Bueno, pues Irene es esa parte fuerte del mundo, ¿cierto? Desde su narrativa, que permite que el niño pueda fantasear y pueda imaginar y pueda involucrarse, ¿sí? En el mundo de la literatura, en la narrativa, en la lectura, ¿cierto? Y cómo no desde el juego y el afecto que tiene Emiliano, la amistad que tiene Emiliano con el perro, el vínculo afectivo con la abuela, ¿cierto? El hogar desde una vereda, ¿sí? Porque ellos viven en una vereda, la abuela vive en una finca, ¿ya? Bueno, la verdad es una motivación para que lean a Mambrú perdió la guerra. Yo no puedo, no, el tiempo acá no nos alcanza, ¿cierto? Para yo poderles contar todo lo que ocurre en la historia y los detalles. La idea es que ustedes se acerquen a esta obra tan hermosa, pero que entendamos hoy su objetivo, su propósito, y sobre todo el de las mujeres y el de esta mujer, Irene Vasco, que nos acerca a la paz, ¿cierto? A reconstruir la paz y a repensar, a reflexionar lo que ha dejado la guerra, ¿sí? Y por qué no hacerlo con nuestros niños que, como bien lo explica acá, pues los medios de comunicación, ¿cierto? Sin prudencia alguna, hablan, ¿cierto? Y comunican y dejan mensajes que a veces pueden estructurar dilemas psicológicos, problemáticas en nuestros niños. Bueno, el tema central de la presente novela son las aventuras que vive un niño llamado Emiliano junto a su perro Mambrú, siendo este un fiel amigo y compañero para Emiliano. La abuela del niño Emiliano le ofrece su casa y se encarga del cuidado de Emiliano, ya que sus padres se ven obligados a huir para proteger sus vidas. Por lo tanto, Emiliano es retirado de su colegio y de su ciudad y se traslada a vivir con la abuela grandes experiencias. Allí pasea y vivencia bellos momentos con la abuela y su álbum de fotografías y por supuesto con la fiel compañía de Mambrú. Bueno, los personajes de la novela Mambrú perdió la guerra se presentan en forma psicológica, ¿sí? Puesto que la novela realiza una descripción emocional atendiendo al comportamiento del personaje, ¿sí? De manera que los hechos imaginarios en la narración de nuestra autora de hoy, Irene Vasco, implican el conflicto social y político, ¿no? Formando parte del dolor y la realidad de muchos niños de nuestro país. También, pues, pensar un poco que los personajes de la novela no presentan ninguna evolución a lo largo de la historia, puesto que presentan las mismas características en el principio y al final de la narración. A esto se le llama, pues, un personaje plano o estático, ¿no? Ya en términos técnicos literarios. Bueno, a los asistentes vuelvo y les reitero que si quieren participar en cada comentario que hagamos, con alguna pregunta, comentario, pues aquí estamos, es una bibliocharla para irnos contando. Bueno, uno de los rasgos estilísticos literarios, ahorita David decía que él sentía y que le daba la sensación de tener un goce literario, ¿cierto? O sea, es decir, lo que quiere decir es un deleite estético. ¿Sí? Esto quiere decir por los rasgos estilísticos, ¿sí? O sea, el estilo de la literatura que se reconoce desde el simbolismo, ¿cierto? O sea, es decir, desde la presentación de Mambrú perdió la guerra. Sí, Orlando, adelante. Orlando, hola, estás levantando la mano. ¿Vas a comentar algo? Bueno, parece que no. Bueno, continúo. Como les decía, el simbolismo es ese rasgo de estilo, ¿cierto? Que tiene Mambrú de la guerra, que son la muerte, la libertad, el amor, el arrepentimiento, el perdón, la ayuda, la valentía, entre otros, los cuales otorgan significado y representación en los acontecimientos emocionales y personales de la novela.
como nosotros, pues ya es sabido que toda catástrofe, o sea, toda guerra, ¿cierto? Por ejemplo, la muerte de nuestros líderes sociales, y bueno, y toda muerte, todo va a generar un dolor, ¿sí? Va a generar una aflicción emocional, ¿sí? A lo que nosotros, pues, popularmente le llamamos bajón, ¿cierto? Entonces, esto es lo que otorga Mambrú de la guerra, es ese simbolismo, ¿sí? Entonces, en esos acontecimientos hacen que sean una narrativa emocional, ¿sí? Que es lo que presentan los personajes de la novela de Mambrú perdió la guerra. Les comentaba que es una novela de interpretación juvenil, ¿sí? Pero pues obviamente es para todo público, pero lo importante acá es el mensaje para los niños y los jóvenes, ¿cierto? Y en esta se desentrañan sentimientos, ¿sí? Como ya les explicaba acerca de las emociones. Y la acción en medio de un conflicto social, ¿sí? Que se vivencia en Colombia y Latinoamérica. Como es el caso de la búsqueda de familiares asesinados, el secuestro, bueno, la muerte de líderes sociales, como ya les había mencionado eso. El ejemplar legado, ¿sí? El ejemplar legado en materia de literatura infantil que Irene Vasco ha enmarcado, pues es la profundidad y el rigor que le ha permitido en la escritura a partir de la narrativa, que es un modelo para nuestra sociedad. En la novela se destaca la voz de los niños, los viajes y los viajes de la autora, que hace en los rincones de Colombia, ¿sí? En esas zonas de conflicto. Allí son historias llenas de violencia, masacre y dolor, explica Irene en la entrevista. Es así como en su ubicación a los hechos que nos relata esta obra es de zona rural. Les hablaba ahorita que es en una finca, ¿cierto? Donde la abuela pues vive, la biblioteca del pueblo, las distintas veredas que hacen parte de la zona donde ocurren las aventuras de Emiliano, el horror y todo lo acontecido en la misma que manifiesta gran relación con nuestro contexto, ¿sí? Esta obra yo, la verdad, me ha acompañado en mis ejercicios de lectura, de literatura. Cuando trabajé en zona rural, pues fue muy diciente, fue muy significativa la lectura, ¿no? Por el contexto rural. La trama ficcional que expresa la memoria, la violencia de los que han dejado los grupos armados y las políticas en el país. Y pues así se desarrollan estos sucesos en Mambrú perdió la guerra. Disculpa, me gustaría Bueno, hacer una intervención, ¿verdad? sí, claro, dale, dale, Ah, ok. dale. Primero, pues hay un compañero que indica no puede abrir el micrófono, como que no le permite, quizás él también Ay, quisiera ahorita, aportar. no, Eh, sí, me pueden ahí, por favor, hacer lectura de los chats. Les agradezco porque si hago lectura al chat, pues me salgo de la presentación. ok, no hay lío. Y lo segundo es que, o sea, ciertamente el nombre también el nombre de la sí, de la bibliocharla lo explica, ¿no? Las mujeres que narran la parte fuerte del mundo, y quizás Irene en este momento lo está haciendo desde como no lo indicas, ¿no? Desde la perspectiva que ella tiene al recorrer la Ujú, nación, al recorrer el país, y exactamente. al final de cuentas, pues la guerra y la violencia siempre está contada y está enfocada en los relatos y en las experiencias y todo lo que hace o lo que desenglosa pues los hombres, pero Ujú, se deja atrás como que el gran telón que son las mujeres y cómo ellas viven el conflicto y cómo ellas entran a, no sé, a organizar, a reparar. Al final de cuentas, quizás los hombres en la guerra solo juegan el papel de los peones, que son los que van y hacen el trabajo sucio, pero todas las demás piezas son como que todas esas mujeres que intentan volver a reparar, de cierta forma, exacto. todo lo que se ha roto. Ajá, así es, sí. Sí, es uno de los espacios que a través de las luchas de las mujeres los han conquistado, los han ganado. Entre esos, pues, los escritos, ¿no? La escritura, la poesía, la narrativa, ¿ya? Bueno, gracias por tus aportes, David, de verdad. Muchas gracias. Bueno, quiero leerles aquí algo, es como un parrafito de la página 13 de la novela. Luisita, Dice, sí, señora.
momentico, qué pena la interrupción. Orlando ya tiene, le habilité el micrófono para que revise si ya. Ah, ok, listo. Orlando Andrés, si nos quieres compartir algo, bienvenido, te escuchamos. Bueno, continúo entonces. Les decía que les voy a leer un pedacito de la página 13 y dice, Emiliano, me explicó papá una vez, el gobierno está a punto de firmar un decreto para devolver las tierras que gente sin escrúpulos les robó a los campesinos. Nosotros, los de la fundación, llevamos años en esta lucha apoyando a las víctimas. Conseguimos ayuda en el extranjero para pagar abogados, mandamos artículos de prensa de todo el mundo, denunciamos a los cuatro vientos cada vez que hay masacres. Por eso en la oficina recibimos amenazas de cuando en cuando, pero no nos van a dejar callar. Aquí en casa nada nos pasará y menos a ti, no te angusties. Son unas palabras de los padres de Emiliano. ¿Sí? Los papás de Emiliano les dicen estas palabras. Ellos son a lo que nosotros conocemos como líderes sociales. Entonces ellos ahí en la novela se explica con otras palabras que ellos son abogados y que ellos trabajan en una fundación ayudándole a los campesinos. Uno de los elementos de esta obra es el tiempo, pues las vivencias de la abuela de Emiliano y las experiencias de su época son distantes al espacio del mismo. Un ejemplo es cuando la abuela habla de su álbum de fotografías ya borrosas y viejas, mientras Emiliano tiene la necesidad de su computador y revisa su blog virtual, hecho que caracteriza el elemento mencionado de la novela, de tal manera que una de sus expresiones significativas, el protagonista exclama, si por lo menos pudiera rastrearlos por internet o mandarles mensajes de texto. Página 14. Bueno, aquí hay un ejemplo clarísimo que es con la realidad en la tecnología y el mundo virtual, ¿sí? Que giran en nuestro entorno, en nuestro tiempo y que se hacen ya de un modo necesario. Tal como se evidencia en nuestro contexto de redes sociales y otros medios digitales, se encierran roles en el hombre, ¿no? Entonces es de gran sentido analizar cómo se sitúan los sucesos de Emiliano en esta expresión que coloqué por aquí. Hay una expresión del personaje de Emiliano que él dice, abuela, no puedo creerlo, un computador con conexión. Podré hacer mil cosas, ver noticias de mis amigos, saber qué pasa en el mundo, entrar a las páginas de los juegos, no puedo creerlo. Esto es en la página 82. Bueno, escribo, cabe señalar entonces la emoción que representa para los jóvenes el uso de las redes sociales y las páginas virtuales como lo manifiesta el narrador protagonista. Otro punto otro de los puntos que pues refleja nuestra novela son los sentimientos encontrados en Emiliano, ¿sí? Y el entorno que le toca enfrentar en compañía de Mambrú. Él siempre está al lado de Mambrú, siempre, todas sus aventuras, todo lo que le ocurre está con Mambrú. A inicios del capítulo 7, para que vayan conociendo esta narrativa, se recrean escenas cargadas de pánico, de dolor y la lucha a la que se enfrenta el joven Emiliano, bajo la situación de angustia y todos los temores que le persiguen a Emiliano. Termina matando a su fiel amigo y compañero Mambrú. Bueno, por allá ya no voy a dar detalles porque la idea es que ustedes ojalá se motiven a leerlo. En la imagen del hecho de muerte de Mambrú se simboliza la memoria de la guerra y muerte que se ha ocasionado en los colombianos en cuanto a líderes y luchadores, como ahorita les comentaba, ¿sí? En una frase que pues nos da Irene Vasco y que en su novela dice el niño, adiós Mambrú, te tocó perder esta guerra, espero que no sea en vano, siempre te voy a querer. Es muy conmovedora esta escena, ¿sí? Dice, hay una autora que nos habla acerca en esta cuestión de lo que ha sido pues la guerra, el conflicto armado, ¿cierto? Y nos habla pues desde esa memoria y desde esos sentimientos que se recogen desde el territorio, que es Blair,
Y Blair nos dice, reconociendo el recorrido literario e histórico que contiene Mambrú Perdrió la Guerra, es importante mencionar acá a Blair, y ella dice en su texto Memoria y Narrativa, allí se explica la fuerza que toma la literatura en la memoria histórica que ha dejado la guerra. Bueno, yo tomo a Blair porque fue uno de los autores en las cuales a mí me ha apoyado en mis procesos de investigación, y puedo explicar lo siguiente. La escritura es un mecanismo para la recolección colectiva de los estragos que ha producido la violencia. Una lectura que enlaza el sentido histórico mediante el proceso literario y la creación narrativa es la fuente de reflexión y paz en el escritor y en el vínculo que desarrolla con el lector. En el texto Memoria y Narrativa, ¿sí? Esto en palabras de Blair, se explica además el discurso pacífico que brinda la palabra escrita en la cruda realidad, generando un encuentro conciliador con el pasado. Retomando nuevamente pues los hechos narrativos que de Mambrú Perdió la Guerra, ¿cierto? Es retomar, ¿cierto? Esa cruda realidad, que haya también una reconciliación a su vez, ¿cierto? Y desde el discurso literario, es lo que explica Blair, ¿sí? Cómo mediante la historia y mediante el recorrido y la creación narrativa, ¿cierto? Es una fuente para reflexionar hacia la paz. Tomado esto pues de Blair, de Elsa Blair, en la importancia que es de pronto dejar huella, ¿cierto? Encaminar y dar una apertura a ese estilo literario, ¿sí? ¿Por qué no escribirle a la guerra, ¿cierto? ¿Por qué no generar una reflexión desde la literatura? ¿Sí? Entonces, esta es la invitación. Bueno, con todo lo que sea preciso avanzar, aún en la reflexión, creemos que las sociedades que como la colombiana ha vivido esos dramas asociados a la guerra, tienen la necesidad de recuperar ese pasado en forma de memoria colectiva, a través de la narración histórica y de la puesta en palabras de un discurso público de reconocimiento del dolor, a partir de la cual esas memorias se construyen. Esa recuperación de la memoria sería entonces, en el caso del dolor y el sufrimiento, una forma privilegiada de poner el dolor en la escena pública y contribuir así a sanar las heridas de la guerra, dice Blair. Se trata de un desafío que todas estas sociedades deben enfrentar a la hora de reconciliación. Bueno, yo coloqué ahí unas imágenes muy relacionadas a nuestro pueblo colombiano, ¿cierto? Como muy al territorio, muy a nosotros, ¿no? Porque creo que de pronto todos nos hemos juntado esta guerra de una u otra forma, a través de nuestro pasado, nuestros abuelos, nuestros ancestros, hasta a veces de compañeros, amigos de la universidad, estudiantes, ¿cierto? Que de pronto han sido desplazados, ¿sí? Entonces, ¿por qué no, dice Blair, por qué no tocar ese dolor y ese sufrimiento para poder sanar heridas, ¿sí? En otras palabras. Bueno, pues ya como para terminar un poco, entonces decimos que en Mambrú Perdió la Guerra se rescata la reflexión por la paz y el reconocimiento de la lucha y a no desconocer lo trágico desde la narración, ¿sí? No podemos dejar a un lado, ¿cierto? En el rol de literatura, en el rol de escribir o leer narrativa, no dejar a un lado lo trágico, ¿cierto? Y lo que ha luchado en sangre viva nuestro país, ¿sí? Y no desconocerlo, para poder rescatar la reflexión. ¿Y por qué no es de la literatura infantil? ¿Sí? Esa es la invitación. Se hace, pues a mí se me hace muy agradable, la verdad, recomendar la novela por su sentido de afán aventurero y adolescente, ¿no? Porque pues es un adolescente el que juega el papel de Emiliano y los sentimientos que se conmueven en Mambrú. Las situaciones del contexto social son de bastante relación con los eventos que se presentan en la novela, ¿sí? Son muy contextualizados a lo que nosotros, pues, como les decía, vivimos o vemos por los medios, pero para no dejar a un lado el libro, para rescatar el mundo de la palabra, el mundo de la fantasía, el viaje que nos brinda la narrativa. Aunque la sustancia que se extrae en la narrativa sea amarga y triste,
¿cierto? Como lo ha sido Colombia por la guerra, es de resaltar el acercamiento de la actual realidad desde un goce y desde un disfrute literal, así como ahorita lo mencionó David. Bueno, muchísimas gracias. Esta es mi charla de hoy. La idea es que podamos seguir conociendo otras autoras y que pues ojalá la biblioteca nos siga brindando el espacio para poder hacer una sección de pronto siguiente a la de hoy con respecto a las mujeres escritoras. Por ahí hay otras mujeres colombianas que han sido unas duras, han sido unas fuertes y unas berracas en el mundo de la literatura y que nos han dejado este gran legado para reconocer y para reflexionar hacia la paz. Desde el goce estético, desde el goce literario. Bueno, quisiera escucharlos, no sé, preguntas, comentarios que tengan. Sí, yo, yo vuelvo Dale, y David, dale. pues no, primero agradecerte completamente. Es, es como que la apertura, ¿no? Es la ventana a aquellas cosas que nos muestran las realidades, quizás, o bueno, no sé, pero lo hablo desde mi experiencia, al vivir en un lugar que está como tan lejos de estos territorios que históricamente han sido, no sé, vulnerados de cierta forma por la violencia, pues desconocemos un poquito de lo que sucede también en nuestro país. Pero como tú dices, este tipo de lecturas, este tipo de historias son las que nos muestran de qué estamos hechos, ¿no? Porque también somos historia, y lo que somos hace parte, pues, de lo que es la historia o la memoria de nuestro país. Entonces, agradecerte por podernos demostrar o enseñar de cierta forma a la escritora y a su novela. Yo creo que preguntas mucho, considero, y en lo poco que nos pudiste demostrar de cierta forma, como que, no sé, hay muchas preguntas que se quedan en el aire, como el por qué, el para qué, ¿no? El cómo se llega a una historia de esta magnitud, pero quizás responderla sea un poco complejo, Sí, porque ya sí. nos tendríamos que ir directamente a preguntarle a Irene, pero, pero nada, es magnífico y es magnífico conocer a las escritoras mujeres al final de cuentas, que como lo decía en algún momento, son también las que llevan una gran carga en todo lo que tiene que ver la violencia y no solo la violencia, pues no, sí, o sea, en la violencia en todos los sentidos. Ujú. Y nada, no, súper la historia. Ciertamente voy a revisar cómo conseguir el texto, porque sí me quedo con muchas ganas Magnífico. de poderla leer y revisar. Claro que sí, claro que sí. Si hay de pronto primitos, sobrinos, hijos, no sé, niños pequeños en tu casa, qué chévere compartir estas narrativas, David. Son de mucho significado y importancia y aprendizaje y bueno. Y no, pues David, muchas gracias por tu participación, de verdad, por tu intervención tan valiosa, tan significativa, porque pues para mí es motivador poder escuchar, ¿cierto? A los participantes para sí mismo uno aprender y también uno poder generar un discurso más amplio, más alimentado. Quisiera escucharlos a todos, pero bueno, Luisita, espero. Sí. Orlando quiere intervenir, pero tiene problemas con el micrófono. No sé, de pronto puede ser en el computador, si está por ese medio. Si no, Orlando, puedes escribir por el chat su apreciación. Bueno, miremos acá, por acá hay algunos comentarios muy bonitos, pero no, Orlando no ha escrito nada. Profesora Luisa, Y hola, ¿cómo están? Buenas noches. Primero, profe, buenas pues noches. agradecerle por el espacio. Muy bonita la lectura, o sea, sí queda uno como con las ganas de seguir leyendo el libro de qué pasa
qué le pasó Sí. a Mambrú, porque ese triste final. Eh, Ujú. pero la partecita, profe, que narró del libro donde el papá, pues le decía como al niño que tranquilo, que eso como que no tenía que ver con él, Ajá, es triste, ¿no? Porque de todas maneras la guerra no distingue sexo o edades, ¿no? Entonces total, sí. es algo que se narra de pronto que no, digamos que lo lee uno como que no pasa nada, pero en sí la letra es, Dios mío, es triste porque le está diciendo al niño, pues hombre, todos corremos peligro menos tú, cuando eso es mentira. Ujú. Entonces uy, es una Bueno, lectura pesada, bueno, o sea, pues por lo triste, ¿no? sí, de pronto ahí es donde Irene nos da como la apertura a la trama, ¿cierto? A la acción en la novela. Recordemos que pues como toda narrativa debe, ¿cierto? Pide, requiere de una trama. Eh, el Emiliano pues él no tiene ni idea, él no presencia como para contarles un poco, de acuerdo a la intervención de Marta. Emiliano no tiene ni idea qué es lo que ocurre, inclusive él se va a vivir donde la abuela y él se pregunta todo el tiempo por qué unos hombres me sacaron del colegio, me quedé sin mi computador, me quedé sin nada, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasó con mis papás? No tengo ni idea de ellos, ¿sí? Entonces es algo que de pronto rescata Irene, ¿cierto? Como para darle ahí como como para contemplarlo de una manera pues suave, tranquila, aunque nosotros sabemos que la realidad es otra. Nosotros sabemos que la realidad es que muchas veces delante de los niños asesinan a sus papás, bien sea a su papá, a su abuelo, a su tío, en esas fincas y en la zona rural donde se vivencia el conflicto armado, los niños lo presencian o hay violación, ¿cierto? Para las niñas en esta cruda guerra. O sea, hay muchas cuestiones de violencia que se reflejan, pero en la novela, eh, pues Irene lo que representa allí es que Emiliano está inocente. Él no tiene ni idea qué pasó con los papás, ¿sí? Él llega inclusive a la casa de la abuela y él empieza como a tener un apego de otras cuestiones, la biblioteca, el perro, ¿cierto? Cosas que él en su vida urbana, en la ciudad, él no vivencia. Muchas gracias, Marta, por su apreciación, por su intervención, por su aporte. Bueno, Luisa también aquí hace la intervención a través del chat, Gloria Vallejo. Ella dice, excelente profe, darnos a conocer la escritora, los conocimientos que nos aportan, igual que compañero, gracias a ustedes. Y desea una feliz Semana Santa. Bueno, muchas gracias para Gloria. También muchos saludos. Yo espero que pues en el próximo encuentro, si es posible, si la biblioteca pues yo sé que sí, nos brinda el espacio, podamos hacer una sección 2, ¿cierto? Con otra autora, para que podamos reconocer también su legado, es un legado también en Colombia y también alrededor del conflicto eh, armado, también todo lo que ha dejado el desplazamiento forzoso. Entonces, podemos más adelante poder mirar otra perspectiva, ¿cierto? También alrededor de la reflexión de la paz. Luisa, Bueno, Luisa, tengo una inquietud, es decir, sobre la novela, ¿también sale la canción? no, ¿Diferente? Porque no, yo no. escuchaba, Mambrú perdió la guerra, qué dolor, qué es pena. algo No, como similar, pero no, diferente. no, no, no. Sí, pero no. Eso es una ronda infantil y Pero Irene la incluso, la- Irene retoma, ¿cierto? Eso para hacer un llamado con los niños. ¿Por qué? Porque si el niño lee en el libro Mambrú perdió la guerra, lo primero que el niño se le va a ir a la cabeza es la ronda, ¿cierto? Es la canción. Ah, vale. Inclusive a nosotros, ¿cierto? A nosotros cuando vemos el título de la novela se nos viene la canción, porque eso ha sido algo muy tradicional, ¿cierto? La canción la venimos escuchando desde hace años, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con la canción. Listo, Luisa. Muy creativa la autora Irene.
Bastante. Bueno, Luisita, muchísimas gracias. Pensé Bueno, que Luisita, importante traerlo a colación en esta bibliocharla, esa autora tan importante. Y pues nada, muchísimas gracias. Por el chat se compartió el enlace, el formulario de asistencia para que por favor nos colaboren diligenciándola. Muchísimas gracias de verdad por la participación y Luisita, hasta una próxima oportunidad. Cordialmente. muchísimas gracias, Luisita, por la invitación, gracias por la participación, gracias a todos por el espacio. Espero que podamos tener otro encuentro. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos y para todas. Un feliz descanso. Muchas gracias.